Hola, soy Carlos Abadúa y presentaré este video ensayo titulado El idealismo inescindible de la naturaleza periodística. A fin de comprender las reflexiones desarrolladas durante el presente texto, necesitamos conocer algunos conceptos imprescindibles del ejercicio periodístico. Por lo mismo, debemos saber qué es verdad, objetividad e idealismo. Algunos de estos conceptos siguen siendo objeto de debate por la complejidad de su comprensión, por lo que utilizaremos el texto Fundamentación filosófica de las nociones de objetividad y verdad periodísticas como referencia para desplegar pensamientos desarrollados por filósofos como Heidegger, Kant y Chillon. En primer lugar, para determinar el significado de verdad necesitamos retomar las afirmaciones de Heidegger y Kant. Por un lado, Heidegger señalaba que la verdad se trata de la concordancia entre el juicio de un objeto y el objeto en sí. Dicho esto, hay que retomar la reflexión de Kant, quien a partir del idealismo trascendental afirmó que el sujeto hace de los objetos algo cognoscible y por ende la realidad solo puede conocerse a través del juicio de un sujeto. Por lo mismo, la verdad no es un acto de intuición, sino que se trata de un acto de pensamiento y juicio. Sin embargo, hay que tener en mente que existen otras reflexiones sobre el concepto de verdad que no se abordarán en este videoensayo. Por otro lado, el concepto de objetividad guarda relación con varias teorías de periodismo. En este caso, aunque los realistas pensaban la objetividad como la forma de averiguar los hechos de manera pura y la manera correcta de hacer periodismo al reducir al mínimo la intervención del sujeto, Chillon y Velázquez afirman que la objetividad es una entelequia imposible de alcanzar, pero, aún así, puede ser una referencia o una meta que se puede alcanzar para que el periodismo pueda hallar los hechos. Finalmente, el idealismo, según las enseñanzas de René Descartes e Immanuel Kant, es aquella doctrina en la cual lo fundamental son los ideales que guían las acciones humanas y que pueden o no ser realizables. Además, en el sentido filosófico, el idealismo toma como punto de partida la conciencia, el mundo interior del sujeto. Hay que aclarar, en palabras de Ferrater Mora, que el idealismo trascendental de Kant no afirma que no existan los objetos, sino que el sujeto, a través de su conciencia, hace de ellos algo cognoscible. Ahora que ya hemos definido los conceptos, podemos continuar. La tesis de este ensayo se basa en la importancia del idealismo en el ejercicio periodístico. Incluso en las teorías de información, donde la conciencia o el sujeto terminan siendo desprestigiados al lado de la objetividad, el idealismo permanece en la naturaleza del periodismo, principalmente porque éste no puede separarse de su objeto de estudio, que es la verdad, y tampoco de su marco inherente, que es la ética, ya que ambas son en sí ideales. En El zumbido y el moscardón, libro de Javier Darío Restrepo, se afirma que quien ejerza esta profesión necesita de un idealismo igual de magnánimo que el del mismo Quijote. Es indudable que la búsqueda de la verdad en este oficio es esencial y que la ética forma parte cotidiana de las decisiones en la recopilación, redacción y divulgación de información. Además, la tarea del periodismo es identificar las anomalías y eliminar las injusticias surgidas de estas. Todo esto se resume en la utopía. Él y la periodista tienen como referente el mundo ideal para fiscalizar el mundo real. En el debate de historias y utopías en el libro de Restrepo, se concluye que la utopía es necesaria para evitar el estancamiento y la resignación. En otras palabras, este oficio necesita de ideales. El ejercicio periodístico debería ver la utopía como una insubordinación a las realidades que hieren a la sociedad. La alegoría del Quijote es una referencia sustancial para la noción de idealismo y utopía como herramientas para la aproximación a la verdad y a la ética, que en sí mismas son ideales. El periodista, al igual que el Quijote, blande su espada, la información,
para esgrimir la ética y la verdad frente a molinos de viento con el fin de lograr la utopía, aunque no sea posible. Pero no hay que confundir el idealismo con sueños o fantasía, porque el periodista no debe perderse en las nubes o los sueños. De hecho, su relación con la realidad es imprescindible para lograr un cambio a través del idealismo. Aunque es cierto que el idealismo trascendental de Kant desarrolló la noción de verdad y originó la noción de la participación del periodista como sujeto interpretador de la realidad, en el sentido teórico, la aproximación a la verdad es más compleja. Así como el realismo puede quedar cegado por la objetividad exigua del sujeto, el idealismo puede volar demasiado lejos de la realidad al enajenarse de lo objetivo. En otras palabras, la colaboración entre el objeto y el sujeto para aproximarse a la verdad es el ideal que debe buscar el periodismo. Es de suma importancia aclarar que me refiero al idealismo y no al idealismo trascendental de Kant cuando me refiero a la utopía inescindible del ejercicio periodístico. Si bien este pensamiento provocó el surgimiento de varias teorías de información, no podemos asegurar que éste sea inseparable del periodismo. Pero, por otro lado, el idealismo definido en un principio por Descartes y Kant se refiere a los ideales como fundamento del acto humano, lo cual sí es inseparable del ejercicio periodístico. El idealismo es la naturaleza a la que debe apegarse quien ejerza este oficio, especialmente porque en el contexto del México actual los y las periodistas se ven amenazados por el mismo gobierno. Y si el periodismo es protector de la democracia en una realidad donde se ve amenazado, el gremio periodístico debe aferrarse a los ideales que pueden ser fruto de cambio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha antagonizado a los medios de información desde el principio de su mandato. Se ha creado un imaginario cultural negativo de los medios con el fin de asegurar que el público no confíe en la información. Además, no solo se ataca a la imagen, sino que también se ha afrentado a periodistas particulares. Sin mencionar que la impunidad y la violencia originada por el narcotráfico han sido cómplices de la muerte de periodistas en el país por el simple hecho de ejercer su profesión. En conclusión, el idealismo es inescindible del ejercicio periodístico porque la profesión se basa en la ética y la verdad. Estas características inherentes del oficio tienen cualidades idílicas que representan la utopía de la naturaleza del periodismo. Además, la utopía, como fruto del cambio, es una de las principales referencias del periodismo. Finalmente, las y los periodistas no deben olvidar en la alegoría del Quijote, porque el periodismo es una batalla idealista en la búsqueda de la verdad. Soy Carlos Evadúa y este fue el idealismo inescindible de la naturaleza periodística. Gracias.